Sí, es materialmente imposible que el presidente no haya sabido del accionar de su hija o cuñada, ¿no? Estamos conectados con la ex procuradora anticorrupción para hablar de la situación de Jennifer Paredes. Catherine, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu juicio sobre el pedido de prisión preventiva contra Jennifer Paredes? Algunos dicen que es excesiva la solicitud, pero con la experiencia que tienes, ¿está justificado el pedido de la manera como está planteado o no? Yo creo que muchos piensan que es una medida excesiva porque no conocen realmente cuáles son los actos de investigación y el resultado de estos actos de investigación realizados por la Fiscalía. Por ejemplo, algo que recientemente nos hemos enterado es todo lo que incautó el Ministerio Público en el domicilio de Jennifer Paredes. Algo que no se sabía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacían, por ejemplo, documentos de obras en el domicilio de Jennifer Paredes? ¿Qué hacían sellos de autoridades, de gobernadores regionales, de prefectos, entre otros, en el domicilio de Jennifer Paredes? Esta declaración también de la presidenta del comité de selección de esta obra de Anguía, valorizado en más de 3 millones, ¿no? Casi 3 millones y medio, donde se le ha pretendido primero chantajear, ¿no? O sea, es decir, te doy dinero, te doy 50,000 y que figure aquí tu firma. La chica, que es una jovencita, que ahora radica acá en Lima, recién se enteró de los medios de comunicación que su nombre figuraba como miembro del comité de selección, ¿no? Algo totalmente pues sorprendente. Y luego han tratado de decirle, oiga, le doy 50,000 soles y por favor firma aquí. Aparece que para que seas la presidenta de este comité de selección vamos a regularizar, entre comillas, porque ahí no era regularizar nada, porque se regulariza, Nicolás, un hecho que sí se ha dado en la realidad. En este caso ha sido un burdo proceso de selección, falso totalmente, utilizando la identidad de personas, y cuando la señorita se negó a recibir los 50,000 soles, procedieron pues a amenazarla, ¿no? A amedrentarla. Entonces son una serie de hechos que realmente yo creo que sí está debidamente justificado el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, más aún cuando hemos sido testigos de las burdas justificaciones de parte del Ejecutivo para tratar de entorpecer la labor del Ministerio Público. Primero hemos visto cómo han entorpecido la ejecución de una medida judicial, porque ha sido un juez quien ha dispuesto la detención preliminar de Jennifer Paredes. La policía, sabiendo que Jennifer Paredes estaba dentro del Palacio de Justicia, del Palacio de Gobierno, es que ha buscado ejecutar la medida. Han hecho un seguimiento de Jennifer Paredes, teniendo la certeza que ella está dentro del Palacio de Gobierno, buscaron ejecutar la medida. ¿Y qué hemos visto por parte del Palacio de Gobierno, por parte del Ejecutivo? Un entorpecimiento. Han buscado facilitar o esconderla dentro del mismo Palacio a Jennifer Paredes para frustrar la ejecución de la medida o ayudarla para salir. Y la prueba de quienes habrían participado en este entorpecimiento de la justicia, en esa obstrucción de la justicia, y que también casa como delitos de encubrimiento personal, pues nos dicen, miren, los videos, las cámaras de video sufrieron un desperfecto, justo ese día, a esas horas, no se han podido captar las imágenes. Entonces, todos esos son actos de entorpecimiento y otros hechos que son muy reales, muy concretos, no son simples dichos, sino está debidamente corroborado. Por ejemplo, lo que ha detectado la Unidad de Inteligencia Financiera, estos depósitos de dinero a los hermanos Espino por parte de los hermanos de la primera dama. Es un hecho real, es un hecho concreto, y también es un hecho real que los hermanos de la primera dama no tienen capacidad económica para haber hecho supuestamente unos préstamos, como dijeron, por ejemplo, los abogados de la familia Espino, ¿no? Luego, frente a la contundencia de los argumentos de la Fiscalía, no tuvieron otro camino que acogerse. No se sabe bien si es confesión sincera,
porque tengo entendido que su abogado ha señalado que sería un proceso de colaboración eficaz al que se han acogido. Y ahora también tenemos que existen depósitos reales, efectivos, de la investigada Jennifer Paredes, cuando ella muy bien señalaba que hace trabajos esporádicos, que su ingreso aproximadamente es de 1.500 soles, pero se ha detectado también en las entidades financieras, en este caso el Banco de la Nación, ingresos que superan largamente esa capacidad económica que señala tener Jennifer Paredes. Que no corresponden a sus ingresos y que por lo tanto no han tenido una explicación de la legalidad de los mismos, ¿no? De los orígenes. Ahora, normalmente, porque volvemos, Catherine, a la discusión de la utilidad y corrección del uso de la prisión preventiva, entonces, porque lo hemos discutido durante, recuerda, tanto tiempo, o sea, todo el mundo se rasgaba las vestiduras cuando pedían prisiones preventivas para los ejecutivos de las grandes empresas involucradas en actos de corrupción o cuando se trataba de políticos, ¿no? Como el caso de Keiko Fujimori. Ahora lo que llama la atención es que la misma gente que se oponía a la prisión preventiva para unos apoya la de otros, pero la verdad es una sola, es decir, ¿cuándo se justifica? Cuando tienes elementos que te acreditan que la persona sobre la que tienes que tomar una decisión está involucrada en la comisión de delitos cuya pena es mayor a 4 años. Eso está acreditadísimo. Totalmente. En segundo lugar, es que la persona... El peligro procesal, ¿no? La obstaculización, que el peligro de fuga. Porque es el peligro de fuga, o sea, que tenga residencia, ubicación, etcétera, trabajo conocido, pero lo más importante es la amenaza procesal, es decir, que la permanencia de esta persona en libertad pueda significar 2 cosas. O que se escapa, como ha ocurrido con Juan Silva, por ejemplo, y con el sobrino del presidente, o que su permanencia en libertad puede obstaculizar el proceso de investigación por la capacidad que tenga esta persona de influir sobre actores o procedimientos que tengan que ver con la investigación. Y ese es el argumento principal de la Fiscalía para solicitar lo que está solicitando contra Jennifer Paredes. Parece una medida durísima, pero argumentos tiene el fiscal. Por supuesto, y digamos aquí la evidencia de los actos de obstaculización son más que evidentes. Yo creo que las personas se tienen que dejar de lado ese sesgo, esa preferencia por determinados políticos, ya sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que fuese, y deberían centrarse o concentrarse en los hechos. Los hechos así como vimos las prisiones preventivas en el caso Lava Jato, que implicaban a muchos personajes políticos de nuestro país, pues cumplían con los requisitos. Muchos la criticaron, diciendo que era una medida excesiva, que atentaba contra la libertad y todo lo demás, pero lo real y concreto es que sí se cumplían los requisitos de la prisión preventiva tal cual se está haciendo el día de hoy. Y esto no es un tema de que por ser una familia humilde que ha llegado a la presidencia, no, dejemos esas cosas de lado, dejemos esa victimización o esos sesgos de lado y concretémonos en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Es un hecho los depósitos de dinero? Es un hecho. ¿Es un hecho la obstaculización que no permitieron la ejecución de una medida judicial en Palacio? Es un hecho. ¿Es un hecho que ella estaba en Palacio de Gobierno? Es un hecho, está demostrado, hay fotografías. Es un hecho que los hermanos de la primera dama no tienen capacidad económica para hacer depósitos de dinero a la familia Espino. Es un hecho. Es un hecho que se han falsificado documentos para tratar de dar visos de legalidad a licitaciones públicas. También es un hecho. Es un hecho que se han amenazado a personas para que figuren firmando actas. También es un hecho. Es un hecho que se han encontrado en el domicilio de Jennifer Paredes documentos vinculados a licitaciones, a sellos de autoridades municipales, regionales, distritales. También es un hecho. Es un hecho que la familia Espino se ha acogido y hacia colaboración eficaz o confesión sincera, ha entregado, además de reconocer las responsabilidades de los hechos que se le imputan, y eso, al reconocer los hechos que se le imputan, también está reconociendo la vinculación de las personas con las que está investigado en los mismos delitos, porque al tratarse de la investigación de una organización criminal, pues esto no implica la participación o la responsabilidad de una sola persona. Aquí se demuestra el grado de concertación, el trabajo coordinado, conjunto, entre varias personas para lograr
finalidades u objetivos ilícitos, que aquí han sido obtener la buena pro, beneficiarse regularmente de las obras del Estado, en este caso del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Vivienda del país, pero también hay otra investigación, por ejemplo, de las obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que implican obviamente a ministros de Estado. Catherine, tenemos que ir a la pausa y yo quisiera que tras ella tú nos respondas a una interrogante, que es la interrogante razonable que uno se puede plantear en una situación como esta. ¿Es posible que esto que ha estado ocurriendo, estos hechos en los que está involucrada Jennifer Paredes, hayan podido suceder sin la participación o por lo menos sin el conocimiento del presidente de la República? Estamos hablando sobre la situación de Jennifer Paredes, que está a la espera de que en los próximos días, me parece que para el 23 ha sido citado, corrígeme, estamos conectados con Catherine Ampuero, es procuradora anticorrupción, pero el día 23 debe decidirse, es decir, mañana, si el juzgado o la Corte acepta la solicitud de prisión preventiva por 3 años, es decir, por 36 meses. Pero yo te hice una pregunta, Catherine. Es decir, ¿quién es esta chica Jennifer Paredes? Es una joven profesional, pero ¿de dónde deviene su poder? Su poder viene de la relación con el presidente, es decir, es la cuñada criada como hija del presidente. Entonces, a lo que voy es que nada de lo que ella ha hecho podía haberlo hecho sin utilizar esa posición. La pregunta es, ¿sabía el presidente de esto? ¿Es posible que esto haya ocurrido sin que el presidente de alguna manera lo avale? Yo creo que eso es una interrogante absolutamente legítima, ¿no? Sí, es materialmente imposible que el presidente no haya sabido del accionar de su hija o cuñada, ¿no? Porque un hecho real, concreto, es que no se hubiesen podido dar todas estas licitaciones irregulares para beneficiarse entre ellos, si es que el presidente no hubiera firmado conjuntamente con el ministro Alvarado decretos de urgencia a través de los cuales se daba el presupuesto para estas obras, y la mayoría de las obras era obviamente en Cajamarca, ¿no? Y el distrito de Anguía había recibido un presupuesto de aproximadamente para 10 obras. O sea, sin este decreto de urgencia, los hechos no hubieran podido concretarse, los delitos no hubieran podido concretarse. Y esto, como te digo, Nicolás, es un hecho real, es un hecho concreto, y a partir de ahí ya se empieza la ejecución de los delitos, porque antes de la emisión del decreto de urgencia eran reuniones, coordinaciones, las cuales se habrían llevado en Palacio de Gobierno para ver cómo van a hacer, cómo van a lograr direccionar estas obras, cómo van a poder lograr presupuesto para ejecutar estas obras y de esa manera pues beneficiarse regularmente. Y aquí ha tenido mucha participación los hermanos Espino, quienes han prestado sus empresas para hacer empresas de fachada. ¿Para qué? Para que estas empresas finalmente resulten siendo beneficiadas con las buenas pros de las obras en las cuales ellos estaban interesados. Y ahora se inicia, ¿no? O sea, realmente esta investigación va a tener para más, porque aquí se tiene que identificar además a los otros empresarios que se han beneficiado con estas obras, porque los Espinos son 1 o 2 obras, ¿no? O un poco más, pero aquí estamos hablando de muchas más obras. Está también implicado el alcalde de Chachapuyas, por ejemplo. Ahí hay que identificar cuáles son las obras y qué empresas fueron las que resultaron beneficiadas. Entonces aquí todavía hay mucho pan por rebanar. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Es decir, esta investigación ya claramente alcanza a Jennifer Paredes. No hay manera de que ella diga yo no tengo nada que ver. O sea, está claro que está seriamente involucrada. No solo las evidencias que ha podido recoger la investigación del Ministerio Público, sino a esto se suman las colaboraciones con la justicia, que empiezan a aportar información, documentos, fechas, comunicaciones, etcétera, que acreditan, ¿no? en movimientos incluso bancarios. Ahora,
está implicada Jennifer, está el sobrino del presidente que está prófugo en este momento, está una de las personas más cercanas a él, que era Juan Silva, está quien fue su secretario, que se suponía era su amigo, Bruno Pacheco. Pero esta investigación ya alcanzó también a la primera dama, que no tiene las protecciones del presidente. Entonces, la pregunta que yo me hacía anoche es cuál es el límite personal para una persona como Pedro Castillo. O sea, va a permitir que todo su entorno familiar y amical termine incluso en la cárcel y siguiendo él con el argumento yo no sabía nada, todos actuaron a mis espaldas. O sea, ¿esa va a ser su posición? Aquí las detenciones preliminares o las prisiones preventivas, las incautaciones, los allanamientos que se puedan hacer a domicilios, no depende del presidente de la República ni está en su esfera del poder. Aquí estos nacen por requerimiento del Ministerio Público, que es una institución totalmente autónoma e independiente y debe estar lejos del poder político. Y la decisión la toma el Poder Judicial. Son los jueces quienes evalúan que estos requerimientos de la Fiscalía cumplan los requisitos que establece la ley, así como la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas que está solicitando el Ministerio Público como titular de la acción penal, como es el ente encargado de buscar la verdad a través de diferentes actos de investigación. Aquí no se trata de que es una persecución política, creo que también ese es un argumento que lo hemos venido escuchando desde hace muchísimo. Nicolás, recordarás Toledo que dijo persecución política, PPK de igual manera, Alan García de igual manera, Castañeda Locio también en su oportunidad dijo lo mismo, ¿no? Casi la mayoría, por no decir todos, los políticos implicados en investigaciones por graves hechos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, entre otros, el famoso argumento de la persecución política. Pero esto no es una persecución política, estos son hechos reales, hechos concretos, que tienen muchos visos de ilicitud y que obviamente los vinculan directamente con la comisión de delitos. En el caso de la primera dama, es lamentable ver también argumentos de justificación inverosímiles cuando acepta que efectivamente le pidió al empresario Hugo Espino que le saque un chip para su celular porque ella perdió su DNI. O sea, digamos, una persona le dice, pues, oiga, si usted perdió su DNI, a ver, demuestra que realmente no lo tenía en esa época. ¿Y por qué recurrió a un empresario, a Espino, que no tenía al esposo, no tenía a su hija Jennifer Paredes, que en realidad es su hermana? ¿Por qué tener que pedir a un empresario que le saque un chip? Entonces, esto va más bien corroborando, justificando la teoría del Ministerio Público de que en realidad la primera dama habría hecho esto para evitar que sus llamadas, sus conversaciones puedan ser, en el argot criollo, puedan ser chuponeadas, ¿verdad? Entonces, hay muchos indicios que también vinculan a la primera dama, porque ella es también la que autorizó los ingresos a Palacio de Gobierno de Hugo Espino. Y ahí hay contradicciones entre la versión de Jennifer Paredes y Hugo Espino, porque Hugo Espino señala que ingresó a Palacio y se reunió con Lilia Paredes, ¿no? Ahí concertaron, acordaron cómo irían a hacer estas tratativas en cuanto a las obras, mientras que Jennifer Paredes dijo que no, que en realidad su mamá, Lilia Paredes, solo autorizó el ingreso de Hugo Espino, pero que ella no participó en las reuniones y que Hugo Espino había ingresado a verla a ella, incluso que en una oportunidad le llevó dinero, ¿no? Supuestamente para pagarle por sus servicios, y Hugo Espino niega esa versión. Entonces son una serie de contradicciones entre ellos que más digamos, van a fundamentar y a darle la razón a la teoría que está teniendo la Fiscalía. Ahora, para terminar, lo peor que puede pasar en un contexto como este es que la investigación se politice, ¿no es cierto, Catherine? Es decir, se han organizado hasta marchas para apoyar a la fiscal de la Nación, y yo no sé si eso le hace bien a la fiscal de la Nación. O sea, la fiscal de la Nación no está haciendo esta investigación porque está de acuerdo con que Pedro Castillo debe ser vacado, no, sino porque está haciendo su trabajo, está actuando con consecuencia con respecto a lo que la ley la obliga.
y que debió ser el comportamiento de los anteriores fiscales de la nación con respecto a situaciones similares con presidentes anteriores. Yo no sé qué va a pasar. Yo entiendo que la fiscal de la nación ha notificado, por ejemplo, al equipo especial Lavajato de que avancen con celeridad las investigaciones y que pidan todo lo que requieran para que las investigaciones avancen. Es decir, el mensaje hacia el equipo especial Lavajato no es ustedes se van, es más bien ustedes se quedan y terminen de una vez y qué cosas necesitan para terminar, ¿no? Y eso vuelve los ojos sobre el sistema de justicia, es decir, necesitamos juzgados especializados para que los procesos de anticorrupción avancen rápidamente, ¿no? Y no se hagan las diligencias pues con la dilación con la que se funciona todo, ¿no? Una de las críticas, por ejemplo, que se ha hecho al equipo de los cuellos blancos del puerto es que realmente no han obtenido en todos estos años ninguna sentencia, no han concluido investigaciones. Sin embargo, para ser justos, para ser equitativos, también debemos hacer nuestra crítica y mirar al equipo Lavajato, que son investigaciones que se iniciaron mucho antes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no es cierto? Estamos hablando desde el año 2016 que se iniciaron las investigaciones del caso Lavajato y hasta la fecha no tenemos pues ninguna sentencia emblemática y algunas de ellas ya cuentan con acusación, es verdad, pero son acusaciones recientes que se han realizado a fines del año pasado o este año. Entonces son muchos años que tarda la justicia y los ciudadanos lo que queremos es una justicia rápida. Más aún si cuentan con abundantes personas que se han acogido a un proceso de colaboración eficaz y justamente la colaboración eficaz es aportar información para que los fiscales puedan avanzar rápidamente en sus investigaciones, desarticulando pues organizaciones criminales como las que han operado en nuestro país. Entonces nosotros más allá, por ejemplo, de medidas preventivas como es la prisión preventiva, lo que queremos es que los procesos terminen rápido, concluyan rápido a través de una sentencia, porque se tiene que tener en cuenta aquí que es un derecho fundamental del ciudadano, haya cometido o no un delito, el que su juicio, su proceso tenga un plazo de duración razonable. No podemos mantener a una persona en una inseguridad jurídica por años, incluso por décadas, porque así se ha dado en nuestro país. Eso es lo que queremos evitar. En ese sentido, por ejemplo, la crítica que yo haría a este requerimiento de prisión preventiva es la duración de 36 meses, que me parece excesivo. Yo creo que así como está trabajando la Fiscalía de manera muy rápida, de manera muy diligente en sus actos de investigación, yo creo que la medida de prisión preventiva debería ser menor en atención a que, si bien es cierto, como esa organización criminal puede durar hasta 36 meses, pero esos son plazos máximos de duración. Debemos aspirar a que los procesos terminen en plazos mucho más cortos. Claro, porque además, si tú tienes, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, de las obras relacionadas al alcalde de Anguía en Cajabamba, y está clarísimo, tienes todos los elementos y todos quienes han intervenido hasta donde has podido avanzar, tú puedes ir avanzando el proceso y sentenciando. O sea, va a haber el tema pendiente de la participación del presidente y de los ministros. Pero yo entiendo que tú puedes avanzar el proceso y empezar a tomar resoluciones judiciales sobre aquellos sobre quienes tienes la potestad para hacerlo de manera inmediata. O sea, ya que... Nicolás, tienes toda la razón. O sea, cuando dicen 36 meses, ¿quiere decir que este juicio va a durar 3 años? O sea, 3 años, pero si las evidencias están sobre la mesa, ¿no? Correcto, por eso es que mi crítica es a la duración de la medida. Entonces yo creo que ahí el juez, además de verificar los requisitos de la prisión preventiva, tiene que también hacer una evaluación, una calificación de la razonabilidad de la medida. ¿Cuáles son las diligencias que está proponiendo realizar el Ministerio Público y que de acuerdo al Ministerio Público le van a tomar 36 meses? ¿No es cierto? Entonces el juez muy bien, válidamente puede declarar fundado el pedido de prisión preventiva, pero el plazo reducirlo, por ejemplo, a 9 meses. Claro, ¿no? pero o sea, el criterio tendría que ser, te doy 9 meses como plazo máximo, porque lo que pretendo como juez es que antes de 9 meses tú ya me hayas presentado una acusación para que yo pueda sentenciar.
porque así debería funcionar la justicia. Sí, en este caso no es necesario esperar a que el presidente de la República deje de ser tal o que el Congreso o que la fiscal de la Nación formule una denuncia constitucional en contra del ministro Alvarado y que el Congreso autorice a la fiscal para que pueda denunciar al ministro Alvarado y que hasta ese momento se suspenda los actos de investigación o el proceso. No, de ninguna manera, porque aquí es competencia de la fiscal de la Nación solamente la investigación en contra del ministro Alvarado, en contra del ex ministro Silva, ahora prófugo de la justicia, y el presidente de la República. Entonces corren por cuerdas separadas, mientras que la investigación en contra de Jennifer Paredes, en contra de los sobrinos, en contra de la primera dama, en contra de los hermanos Espino y otros más que estoy segura que se van a incorporar en calidad de investigados, como por ejemplo anoche que supimos que el chofer del alcalde de Anguía también participó de esta reunión donde trataron de extorsionar y amenazar a una testigo para que firme documentos. Entonces él también seguramente en las próximas horas, si es que ya no está, ya incluido dentro de la investigación, porque tiene que tener la calidad de investigado. Entonces esta investigación en contra de las personas que he mencionado no puede parar, porque aquí no hay ningún argumento que pueda justificar su suspensión, porque ninguna de estas personas tiene ningún tipo de prerrogativas. Incluso el alcalde de Anguía, uno puede decir, oiga, pero es el alcalde, ¿no? Ha sido elegido por elección popular. No, el alcalde tampoco tiene ningún tipo de esta prerrogativa constitucional. Así que muy bien contra él, se puede formular una acusación para dar lugar al juicio oral y que termine rápidamente con una sentencia. Catherine, te agradezco mucho, como siempre, por tu participación, por tu colaboración. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenos días. Catherine Ampuero.